yo soy Ana Luisa, integrante del Laboratorio de Imágenes. Vengo a través de este video a explicarles la última parte. Bien, en esta imagen se observa un poco de planimetría, que estuvieron hablando en el primer video, que les comentamos, 3 planos distintos conformados por 3 ejes que lo tienen acá. Bien, el primer plano que vamos a analizar, para repasar un poco, sería el plano en verde, que le decimos sagital, conformado por el eje Y y el eje Z, el eje Y longitudinal, el eje Z anteroposterior. El segundo plano lo vemos en azul, conformado por el eje Y de vuelta longitudinal y el eje X lateral. Por último, el plano que lo vemos como transversal, también se lo dice axial, conformado por los ejes C y X, que serían anteroposterior y lateral. Entonces, acá podemos diferenciar estructuras anatómicamente ubicadas en diferentes planos. Por ejemplo, las glándulas mamarias y la silueta cardíaca. Sabemos que la silueta cardíaca representa lo que sería el mediastino, que está dentro del tórax, bien más profundo que las glándulas mamarias, que son bastante superficiales. Sabiendo que estas dos estructuras se observan en un mismo plano de la imagen, podemos hablar del concepto de superposición de estructuras o proyección uniplanar, llegando al diagnóstico rápido de una radiografía. Siempre que vemos una proyección uniplanar, estamos hablando de una radiografía. En esta segunda imagen no vemos superposición de estructuras y podemos diferenciar cada estructura bien delimitada, como por ejemplo la vértebra, que la observamos desde el centro y hacia posterior de la imagen, y los riñones hacia los lados. Sabiendo entonces que no tenemos superposición de estructuras, sabemos que es una imagen seccionante. En las imágenes seccionantes, para diferenciar entre tomografía y resonancia, observamos la cortical del hueso, ya habíamos encontrado la vértebra, sabemos que la cortical es la parte más externa del hueso que la recubre, y en este caso observamos una cortical bastante clara. En esta clase podemos decirle blanca, pero en las próximas clases el término utilizado será hiperdensa, porque estamos en presencia de una tomografía. Siempre que hablamos de cortical del hueso hiperdensa en un estudio seccionante, estamos viendo una tomografía. En esta tercera imagen tampoco estamos viendo superposición de estructuras, por tanto es un estudio seccionante, en el cual observamos en el centro la masa encefálica, y recubriendo la masa encefálica podemos observar el cráneo, que está compuesto por 3 capas de hueso, una más interna de hueso compacto, una intermedia de hueso esponjoso y una más externa de hueso compacto. Acá donde tengo la flecha se puede observar bien y acá atrás también. Bien, observando las capas de hueso compacto, como la cortical del hueso, observamos un color más oscuro, más bien hipointenso, en el cual podemos diagnosticar la imagen como una resonancia. Por ser un estudio seccionante, un corte, con la cortical del hueso hipointensa, llegamos a la conclusión de resonancia. Bien, en estas 3 imágenes pido que observen, además del tipo de estudio, un poco de las características de cada uno. En la primera imagen, superior izquierda, observamos que no vemos superposición de estructuras, así como la inferior. Podemos diferenciar bien los límites de cada estructura y no vemos estructuras superpuestas. En la imagen superior derecha observamos superposición de estructuras, llegando al diagnóstico rápido que es una proyección uniplanar. Por lo tanto, es una radiografía. Además de eso, hablamos que en las radiografías no son hechas en planos, pero sí tienen una proyección, que sería, debo recordarles, el eje por el cual, entre comillas, el rayo atraviesa el paciente.
Por lo tanto, el eje en el que se superponen distintas estructuras. Acá se puede observar que no diferenciamos la cara anterior y la cara posterior del ala de ilion, por ejemplo, y se superponen, por ejemplo, los cuerpos con los macizos apofisarios de las vértebras, sabiendo que son estructuras más anteriores y posteriores, dejando en claro que la proyección de la radiografía es anteroposterior. En las dos otras imágenes, que ya llegamos a la conclusión que son seccionantes, tenemos que observar el corte en el que están hechas, diferenciando estructuras en distintos ejes para completar los planos. Bien, en el eje lateral puedo observar en esta imagen que veo partes de los dos muslos, por lo tanto observo el eje, como por ejemplo el músculo sartorio en los dos muslos, y acá hacia el superior observamos parte del colon y hacia inferior parte de la vejiga, pudiendo completar el eje longitudinal. Utilizando los dos ejes llegamos a la conclusión que esta tomografía está hecha en el plano coronal. Llegamos a la conclusión que es una tomografía de vuelta por la cortica del hueso porque se ve hiperdensa, y en este caso la cortica del hueso, en este ejemplo el fémur, la cabeza del mismo, se ve más bien hipointensa, por lo tanto no es una tomografía, es una resonancia. Se ven los mismos ejes en el eje longitudinal de la columna, en el eje lateral, las dos articulaciones coxofemorales, ya van a ver en otras clases. Bien, radiografía hecha con una proyección antero-posterior, tomografía hecha en un corte coronal y una resonancia en el corte también coronal. Acá pido que observen si cambió el estudio en las imágenes localizadas en el mismo lado o alguna característica de los estudios. Piensen, ahora vemos. Bien, como pudieron observar, los estudios son exactamente los mismos. Hacia el superior izquierdo seguimos teniendo una tomografía observando la cortical de las vértebras, que es bien hiperdensa. Hacia inferior seguimos teniendo una resonancia por la cortical de las vértebras bien hipointensa, y además que sean dos estudios seccionantes por no ver superposición de estructuras. Ya en esta se observa bastante la superposición, por ejemplo, de las glándulas mamarias y de ambos pulmones, sabiendo que es una radiografía, pero por otro lado se superponen los dos pulmones que están a los laterales de la línea media, sabiendo que el eje utilizado en la proyección de la imagen es el eje lateral. Mientras que en las dos imágenes seccionantes observamos toda la columna, observando así el eje longitudinal con estructuras más superiores e inferiores. Sería por ejemplo la columna cervical y la columna torácica que es más inferior. Además de esto observamos también el eje antero-posterior, justificando viendo el esternón en las dos imágenes, parte del corazón en las dos imágenes de vuelta y la columna hacia posterior. Eje antero-posterior, eje longitudinal, estamos en presencia de una resonancia con corte sagital y la tomografía del mismo corte sagital. Bien, siguiendo. Por último, tenemos dos cortes, ya que no vemos superposición de estructura, pero observamos que cambia el plano del corte, ya que seguimos viendo el eje lateral, justificando por la diferenciación de las dos órbitas en ambas imágenes, pero ahora lo que sí vemos es el eje antero-posterior, observando que vemos la nariz y la protuberancia occipital externa e interna, acá en este caso, además del cerebelo, verán en próximos módulos. Y lo mismo acá, observando la nariz, que es una estructura más anterior, que por ejemplo el tronco del encéfalo y la parte superior del cerebelo, que ya van a ver en próximos módulos,
pero quédense con que vemos el eje anteroposterior y laterolateral, concluyendo que es una tomografía y una resonancia en el plano axial. Tomografía y resonancia también de vuelta por la cortica de hueso, que acá lo veo hiperdensa y acá hipointensa. Bien, seguimos. Acá en conclusión tenemos un cuadrito con todo lo que vinimos viendo, que se observa un estudio por imágenes. Si es una proyección uniplanar, directamente llegamos a la conclusión que es una radiografía. Si no vemos superposición de estructuras, es un estudio seccionante. Observamos así el hueso compacto. Lo vemos al hueso compacto entre comillas blanco, o utilizando bien los términos hiperdenso, vemos una tomografía. Al hueso compacto lo vemos negro, entre comillas, ¿no? Utilizando bien los términos hipointenso, llegamos a la conclusión que es una resonancia. Ahora, a modo de repaso, vamos a pasar rápidamente algunas imágenes, ya que repasamos todos los conceptos que tenemos que observar. Y ustedes pausen cada imagen y piensen en el tipo de estudio y las características del mismo. Todo lo que venimos haciendo, háganlo ahora. Y después les hago el diagnóstico yo rápidamente, porque ya explicamos todo y ya lo volvimos a explicar durante todo este video y los anteriores. Bien, pausen el video. Espero que hayan llegado a la conclusión que tenemos un estudio seccionante, no vemos superposición, hecho en el plano axial, ya que vemos estructuras más anteriores, más posteriores y a ambos lados de la línea media con el eje laterolateral y anteroposterior. Además de eso, si observamos la cortical del hueso, encontramos una cortical hiperdensa, por lo tanto una tomografía. Bien, pausen el video. Acá encontramos dos imágenes, ambas de la columna. Les adelanto, puede ser que les parezca un poco rara en este momento, pero en próximas clases van a observar mejor las estructuras. Bien, en la primera imagen espero que hayan llegado a la conclusión que es una resonancia en el plano sagital, ya que observamos la cortical de los cuerpos vertebrales y vemos una hipointensidad. Y además observamos cuerpos vertebrales, conducto medular y apófisis espinosas o parte del macizo apofisario hacia posterior, encontrando el eje anteroposterior y el longitudinal porque vemos varios cuerpos vertebrales articulándose con discos intervertebrales uno arriba del otro. Bien, además a la derecha observamos otra imagen que también es una resonancia con la cortical del hueso bastante hipointensa. Acá lo pueden observar, la lineacita hipointensa que la recubre, pero lo que sí cambia es el plano, que vemos de vuelta el eje anteroposterior por el cuerpo vertebral, el conducto medular y el macizo apofisario hacia posterior. Pero lo que sí vemos es el eje laterolateral, que antes veíamos el longitudinal. El eje laterolateral lo podemos justificar, por ejemplo, por las masas comunes erectoras de la columna o, por ejemplo, por la simetría vertebral que vemos de ambos lados. Bien, pausen el video. Espero que hayan llegado a la conclusión que es una radiografía con proyección anteroposterior. Ya que podemos observar la superposición de varias estructuras, el ejemplo que les doy, por ejemplo, es la columna y la silueta cardíaca, que están en distintos planos y en un corte no se podría ver de esta forma. Además de esto, antero-posterior, porque las estructuras que vemos superpuestas están en este eje, los mismos ejemplos que les di, y aparte los otros ejes se pueden diferenciar bien, como por ejemplo las dos articulaciones del hombro hacia los laterales, ambos pulmones hacia los laterales, y por ejemplo los diafragmas, que es inferior a las cúpulas pulmonares, eje longitudinal y eje laterolateral.
lateral. Bien, paso. Pausen el video, observen la estructura. Espero que hayan llegado en la conclusión de que son de ambas resonancias, observando la cortical de los huesos, una cortical bastante hipointensa, pero cambia de vuelta el corte, ya que acá vemos, no se desesperen con las estructuras, vuelvo a decir, porque van a ver en otras clases. Acá vemos la extremidad inferior del fémur y la parte superior de la tibia, por lo tanto vemos el eje longitudinal, pero acá vemos el tendón del cuádriceps hacia anterior y la fosa poplitea hacia posterior. Bien, con eso es un plano sagital. Además acá, en la imagen B, podemos observar de vuelta el tendón del cuádriceps hacia anterior y la fosa poplitea hacia posterior, pero además de eso observan el eje lateral, concluyendo que es un corte axial. En el eje lateral observamos ambos cóndilos del fémur. Bien, pausen el video, observen la imagen, lleguen a la conclusión que tenemos de vuelta una radiografía. Esta imagen ya la vieron durante el video, así que paso rápido. Bien, acá observen que pudimos ver, lo van a ver en la tercera clase, la clase de hombro, que vemos acá la articulación húmero-glumeral, la cual vemos la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula, que son estructuras, la cabeza del húmero más lateral, la cavidad glenoidea más medial. Además de eso, la apófisis coracoides, ya lo van a ver, tranquilícense. De esta forma tenemos el eje lateral y además el longitudinal a través de la diáfisis del húmero y la epífisis del húmero en una misma imagen. Con esto llegamos que es un corte coronal de una resonancia observando la cortical del hueso hipointensa. Bien, observen de vuelta. Podemos concluir, por lo tanto, que tenemos un corte coronal, ya que observamos estructuras más superiores e inferiores en el eje longitudinal, como ejemplo el corazón, acá abajo parte de la columna, acá abajo parte de los huesos pubis, y el eje lateral, como ejemplo las dos parrillas costales, el hígado, parte del estómago, en el mismo eje, por lo tanto un corte coronal. Además de eso, si observamos la cortical del hueso, podemos concluir que es una tomografía, ya que la cortical se ve hiperdensa. Bien. En esta imagen observamos que es un corte de cerebro, no vemos superposición de estructuras, no es una proyección uniplanar, por lo tanto es una sección. Además de esto, vemos recubriendo la masa encefálica las tres camadas de hueso que hablamos, una más interna, una intermedia y otra más externa, en la cual la interna y la externa son hueso compacto y se ven hipointensas. Por lo tanto, tenemos una resonancia de vuelta. Lo que sí ven más externo de esta camada de hueso, de la camada más externa, sería tejido celular subcutáneo. Y lo van a ver en las próximas clases, que es un método de diferenciar entre tiempos de resonancias. Bien, más que nada, observen los ejes. Por ejemplo, ya llegamos a la conclusión que es una resonancia y está hecha en el plano sagital, ya que vemos el eje anteroposterior, observando la nariz y, por ejemplo, la protuberancia occipital, además de vértebras y todo esto, que está más posterior que la nariz, y el eje longitudinal observando la calota del cráneo y, por ejemplo, estructuras más inferiores como las vértebras, la boca y todo esto. Bien, observen. De vuelta vemos una tomografía hecha en el plano sagital, en el cual vemos cuerpos vertebrales, uno arriba del otro, observando así el eje longitudinal. Vemos esternón, corazón
y vértebras observando el eje anteroposterior, completando lo que sería el plano sagital. En el contorno de cada cuerpo vertebral y de cada hueso, por ejemplo el esternón, ven una hiperdensidad característica de la tomografía. Por último, observen esta imagen. Bien, espero que hayan llegado a la conclusión, que es una radiografía. Acá se ven mucha superposición, como por ejemplo de de la mandíbula de cada lado, de los maxilares de cada lado, de ambas fosas orbitarias y nada, bien. De esta forma, observando que se superponen estructuras que están a los lados de la línea media, sabemos que la proyección de la misma es laterolateral, además de poder diferenciar bien todas las otras estructuras en los otros ejes, longitudinal y anteroposterior, como por ejemplo toda la calota, la diferenciamos de las vértebras, las fosas orbitarias no están superpuestas, por ejemplo, a la parte posterior del cráneo, al hueso occipital, pero eso lo van a ver en próximas clases. Bien, resumiendo acá, les pusimos un cuadrito para que se vayan familiarizando con los términos utilizados y los que van a ser utilizados más adelante. Espero que les haya gustado el video, es un placer hacerlos, pero les pedimos que suscríbanse, que pongan me gusta, que compartan y que nos comenten qué les pareció para que vayamos mejorando. Muchas gracias por asistirlo, espero que hayamos ayudado bastante.